Hola, muy buenos días. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del volumen 1 en su segunda parte. Pues ya hemos leído todo el tomo introductorio, primera parte, metafísica. Estamos en la segunda parte del volumen 1 y ya estamos en el tomo 2, que es el símbolo sagrado del Pasú. Lo que leemos hoy es el artículo D. Progreso, valor y jerarquía óntica. Dice: salvada la posibilidad de confusión, es posible ahora, a la luz del concepto de potencia astral que hemos definido, extraer una conclusión que explique los hechos expuestos en las respuestas 1 y 2. Vale decir, ¿qué significa el hecho de que las energías astral y psíquica varíen conforme a una ley de evolución contenida en el designio del caracol, y que las energías vitales macro y microcósmicas lo hagan de acuerdo a leyes contenidas en el designio de la serpiente? Respuesta A. Aunque recién será comprendido más adelante, significa que entre el designio del caracol y el designio de la serpiente existe una relación jerárquica. Hay pocos temas, podemos estar seguros, tan espinosos como el que alude la respuesta anterior. El tema del designio, en efecto, es de los más esotéricos de la sabiduría hiperbórea, a lo que, en principio, dificulta la explicación. Pero a ello hay que agregar la complejidad del concepto que define la ordenación de los designios, su relación jerárquica. Hemos de aproximarnos, pues, a la comprensión de tal concepto con extrema cautela, adquiriendo previamente las nociones necesarias para su definición. Entre ellas se cuentan las de progreso, valor y jerarquía óntica, que estudiaremos en este artículo, y la noción de designio demiúrgico que veremos en el próximo. D1. Progreso y valor de la evolución del ente. En la figura 44 se ha representado una escala analógica que define el concepto de progreso evolutivo para todo proceso arquetípico. Comprobamos así que el arquetipo, en un principio, es potencial, esto es, cuando se halla en el plano arquetípico, al principio del tiempo. Pero el arquetipo, como sabemos, se manifiesta en el plano material, intentando actualizar su perfección en potencia. Su evolución progresa, entonces, hacia la entelequia, hacia la perfección final. El progreso evolutivo avanza en el sentido del tiempo trascendente, y por eso se lo puede dividir también en momentos. Mas tales momentos del progreso, por definición, implican grados de perfección. El desenvolvimiento del arquetipo da lugar así a una escala gradual de momentos progresivos que en la figura 44 se ha indicado desde el primero hasta el enésimo grado. Razonemos ahora qué significan los grados de progreso. Desde el punto de vista del plan cósmico, la intención del demiurgo está dirigida a producir la evolución arquetípica, a favorecer el progreso entelequial. Para el demiurgo, el bien consiste en que los arquetipos se actualicen hasta concretar la entelequia. De modo que el progreso evolutivo apunta naturalmente hacia el bien, y por eso la escala gradual de momentos progresivos es una escala de valor. Para el demiurgo, el valor de un ente evolutivo aumenta al progresar hacia la entelequia. El valor es tanto mayor cuanto más cerca se encuentre el ente de la perfección entelequial, cuanto más se acerque su forma a la del arquetipo que lo inspira y sostiene. A mayor progreso evolutivo, mayor valor. En la figura 44, el cuarto grado del progreso, por ejemplo, tiene más valor que el segundo grado. Sintetizando, resulta que, al crecer el orden progresivo, 1, 2, 3, crece el valor como consecuencia de que en esa dirección crece el acto del arquetipo.
Todo esto desde el punto de vista del demiurgo, vale decir, viendo el proceso desde el plano arquetípico. Observemos ahora la escala del progreso desde un punto de vista opuesto, es decir, desde la manifestación del arquetipo. Para ello consideremos un caso concreto, por ejemplo, un ente a cuya evolución corresponde un valor de quinto grado, y situémonos en su nivel, o sea, en el quinto, lugar de la escala del progreso. Si miramos desde allí hacia el principio, notaremos, como es obvio, que al decrecer el orden progresivo 3, 2, 1, decrece la actualidad del arquetipo. Con otras palabras, desde allí se comprueba que, cuando el ente está en el segundo lugar, ello significa que el arquetipo es menos actual que cuando está, por ejemplo, en el tercero. Pero este obvio principio, si es formulado de manera inversa, nos conduce a una conclusión de capital importancia. En efecto, lo que hemos comprobado desde el quinto lugar es ni más ni menos que, cuando decrece el orden progresivo, 3, 2, 1, crece la potencia del arquetipo puesta en el ente para evolucionar. La conclusión anterior se basa en el concepto de que potencia y acto son aspectos complementarios de un mismo fenómeno, como lleno y vacío. Al verter el contenido de ese recipiente, el mismo va quedando menos lleno y por lo tanto más vacío. Como en el caso de lleno y vacío, la conclusión depende del punto de vista. Al manifestarse en el ente, el arquetipo va perdiendo potencia a medida que se actualiza, que progresa hacia la entelequia, vale decir, a más acto, menos potencia. Pero también, con un punto de vista inverso, cuando decrece el acto del arquetipo en un ente, aumenta su potencia formativa. De aquí surge la conclusión anterior, pues la disminución relativa del acto significa una disminución correlativa del valor en la escala del progreso, de manera tal que la disminución del valor queda ligada inversamente al aumento de la potencia. Las variables analógicas, valor y potencia, son funciones inversas. Al aumentar una, disminuye la otra y viceversa. Resumiendo, esta conclusión nos dice que el valor de un ente varía en relación inversa a la potencia formativa que impulsa su evolución, y ello es comprensible puesto que el máximo valor, la entelequia, coincide con la mínima potencia, ya que el arquetipo es entonces todo acto, una manifestación completa en el ente. D2. Determinación formal del ente. Sabemos ahora que un ente con mayor potencia formativa, por ejemplo, uno situado en segundo lugar en la escala del progreso, es menos valioso para el demiurgo que otro que se encuentra, por ejemplo, situado en tercer lugar de la misma escala, cuya potencia es menor. Mas, ¿a dónde nos lleva esta ley? ¿Qué efecto causa en el ente una mayor potencia formativa? Respuesta: a mayor potencia formativa, mayor determinación formal. Esta respuesta la comprobamos haciendo mínima la función, es decir, yendo a un extremo de la escala para observar qué ocurre allí. El extremo apropiado para ello es, desde luego, la entelequia del arquetipo, a donde el valor es máximo porque el ente es el acto completo, final, perfecto, del arquetipo manifestado. Allí la potencia es mínima y el acto máximo. Pero un arquetipo que es todo acto en un ente, una entelequia real y concreta, ¿no es acaso un ente autónomo, un ente absolutamente indeterminado? ¿No estudiamos en la primera parte que la concreción de una entelequia implica la autonomía óntica? Porque, según la sabiduría hiperbórea, la determinación formal de todo ente depende de la potencia y no del acto, aunque ambos conceptos aludan a aspectos complementarios de un mismo ser. Y esta prioridad de la potencia sobre el acto para la determinación de los entes se origina en la existencia. En el orden de la existencia, la potencia es primero que el acto. Los arquetipos son primero potentes y luego actuales. Los entes son actos de los arquetipos.
pero actos determinados a priori por la potencia formativa. Por eso, en la entelequia, cuando el arquetipo es acto puro y la potencia es mínima o no hay potencia, el ente experimenta una indeterminación absoluta. Es, no necesita llegar a ser. No hay ya plan para hacer, porque él es todo el ser, es un ente autónomo. Yendo ahora al otro extremo de la función, es decir, al principio de la escala del progreso, comprobamos que, contrariamente, la potencia es máxima, el acto casi inexistente, la determinación formal del ente es absoluta y el valor del ente nulo. D3. Jerarquía óntica. La escala gradual de momentos progresivos, expuesta en la figura 44, asigna al ente un valor de acuerdo a su grado evolutivo, es decir, en función de la distancia evolutiva que lo separa de la entelequia. Tal escala determina, pues, una jerarquía óntica basada en la finalidad. La comprobación no puede ofrecer dudas, puesto que en la escala del progreso los entes de mayor grado son más valiosos que los de menor grado. D4. Progreso y ley de evolución. Es útil advertir que la escala gradual de la figura 44 es una versión lineal de la ley de evolución de la figura 41. La espiral de la figura 41, en efecto, puede considerarse rectificada y representada en la figura 44 como la flecha que señala la dirección del progreso evolutivo del proceso arquetípico. Evidentemente, ambas figuras expresan el proceso del arquetipo. La figura 41 funcionalmente y la figura 44 analógicamente. Y ambas figuras representan a la ley de evolución, que rige tanto a la energía astral del macrocosmos como a la energía psíquica del microcosmos, conforme al designio del caracol. D5. Ética psicológica del Pasú y ética noológica del Virya. La escala gradual de momentos progresivos permite determinar y comprender el valor que los entes adquieren para el demiurgo durante los procesos evolutivos. Esta validez de los entes, su comprensión, podría servir eficazmente como fundamento de una ética. Mas, ¿qué clase de ética se obtendría de ese modo? Respuesta: una ética demiúrgica, es decir, una ciencia que describiese y explicase la conducta del demiurgo frente al hecho natural, constituido por entes externos superestructurados arquetípicamente, o frente al hecho cultural integrado por objetos culturales y hombres superestructurados lógicamente. Una ética tal sería una ciencia basada en la pluralidad óntica, para la cual el sujeto moral estaría representado por el demiurgo, por sus aspectos activos, y la conducta moral por la relación que esos aspectos mantienen frente a los entes, objetos culturales y hombres. Naturalmente, la comprensión de semejante ética supondría el conocimiento previo de los planes cósmicos, puesto que la conducta demiúrgica se conforma con el desarrollo de tales planes. Comprender la ética demiúrgica, pues, requeriría el dominio completo del terrible secreto de Maya, un conocimiento, un poder que sólo posee el iniciado hiperbóreo, Virya despierto o Siddha Bersekir. Sin embargo, todo lo que existe en el macrocosmos se halla reflejado herméticamente en el microcosmos. A la conducta del demiurgo corresponde una conducta anímica en el Pasú. A sus aspectos macrocósmicos corresponden aspectos microcósmicos, instintivo, emocional, racional, consciente, etc. Es posible entonces formalizar una ética pasú que describa y explique su conducta frente al hecho moral, y esa ética pasú será claramente un reflejo de la ética demiúrgica. Esa ética pasú, a la que la sabiduría hiperbórea denomina ética psicológica, es la que hemos de definir aquí y la que opondremos más adelante a la ética noológica del Virya.
La ética pasú solo puede recibir la calificación de psicológica, ya que la conducta del pasú es puramente anímica, vale decir, la expresión del alma, la cual se manifiesta en el microcosmos a través de una estructura psíquica análoga a la representada en las figuras 11 y 11b. Por el contrario, la conducta del viria se rige por la acción del yo, el cual es una manifestación indirecta del espíritu, y por eso una ética que formule su comportamiento moral no puede ser más que calificada de noológica, es decir, de espiritual. Pero no siendo el viria despierto el exponente de una personalidad conformada arquetípicamente, hay que advertir que no es tarea fácil describir y formular algo semejante a un tipo moral ideal, una figura a la que el viria perdido pueda adaptarse por imitación. La ética noológica no propone, pues, un conjunto de rasgos morales que deban ser cultivados o una persona moral a la que imitar, sino que describe, en términos de la estrategia hiperbórea, cuál es la actitud que el yo perdido debe adoptar para conseguir la máxima orientación hacia el self, hacia el yo despierto. Dicha actitud es denominada por la sabiduría hiperbórea como graciosa luciférica. Pero solo con muchas prevenciones puede ser considerada característica de un tipo, pese a lo cual hablaremos largamente del tipo gracioso luciférico. Ello ocurre porque otras actitudes clásicas del viria perdido son indudablemente típicas, tales como la actitud lúdica y la actitud sacralizante, lo que nos permite situar la actitud graciosa luciférica en el extremo de una escala tipológica y referirnos a ella como una especie de tipo superior. No hay que insistir, desde luego, en el equívoco de una tipología que incluye en su clasificación a un ser esencialmente inclasificable, como es el viria despierto o el sida. No obstante, salvando lo paradójico del caso, en otro inciso será expuesta la tipología aberro, entre cuyos tipos se encuentra descrito el gracioso luciférico. Y la ética noológica, la única verdaderamente espiritual, será así comprendida a la luz de la tipología aberro como contraste de un contexto ético global del viria perdido. Pero el viria perdido es un pasú con linaje hiperbóreo, solo mediante la traición de los sidas traidores, mediante el encadenamiento de los espíritus hiperbóreos, el pasú se convierte en viria perdido. De no ocurrir la traición blanca, el pasú debía ajustar su conducta moral a la ética psicológica, expresión microcósmica de la ética demiúrgica. Por eso, siéndolo pasú el sustrato sustancial del viria, ser esencialmente híbrido, no puede sorprender que la tipología aberro en sus tipos inferiores esté definida en base al concepto de la ética psicológica del pasú y se la oponga a la ética noológica del viria despierto. En el viria perdido, lo ético-psicológico, determinado por el arquetipo Manú, se opone a lo ético-noológico que manifiesta el espíritu, y de esa oposición, de esa tensión entre lo anímico y lo espiritual, de esa confrontación esencial librada en el seno de la sangre, surgen los tipos de viria perdido que describe y estudia la tipología aberro. Es evidente así la importancia que reviste contar con un concepto claro de la ética psicológica del pasú. Mas, ¿por qué tal concepto ha de ser definido aquí? Respuesta: porque el objetivo macrocósmico de la finalidad del pasú exige que éste sea postor de sentido en los entes del macrocosmos, entes cuya evolución se concreta de acuerdo a la escala de momentos progresivos, que hemos expuesto y explicado en el presente inciso. El sentido puesto en el ente por el pasú, para ser ético y concordar con la voluntad del demiurgo, debe confirmar el valor universal determinado por su progreso particular. Pero el significado de esta frase, en bastardilla,
Recién será comprendido con amplitud cuando se lo interprete en relación con los conceptos de universal y particular, que se definirán en el inciso E. De cualquier manera, lo que interesa aquí es destacar que la ética psicológica es esencialmente teleológica, puesto que exige del pasú una actitud que confirme el valor positivo de los entes, valor que éstos alcanzan en su evolución progresiva hacia la entelequia, es decir, hacia una finalidad futura. El principio teleológico de la ética psicológica nos permitirá exponer su característica fundamental. Toda ética debe proponer un tipo moral. La ética psicológica propone para el pasú un tipo cuyo rasgo saliente, teleológico, puede sintetizarse con el concepto de aspiración. La conducta ética del pasú, en efecto, aspira naturalmente al bien, vale decir a la entelequia del ente, a la concreción del plan de su dios demiurgo. Para el pasú, el mal consiste simplemente en oponerse al bien, o en la ausencia visible de éste, es decir, en la ausencia de aspiración. Un pasú carente de aspiración es un mal pasú, un pasú poco evolucionado. Y esto es así porque la aspiración, en el pasú, no es otra cosa que la expresión del impulso evolutivo del arquetipo Manú. El arquetipo impulsa al pasú, microcosmos potencial, a alcanzar la autonomía óntica y transformarse en microcosmos actual. Para ello debe cumplir a pleno con el objetivo macrocósmico de su finalidad, con su designio propio, con el plan de su destino, es decir, debe poner el sentido en los entes mediante la expresión del signo, y debe ponerlo apuntando al bien, a la entelequia, confirmando el valor positivo del ente. Pues, de otro modo, no hay evolución posible. El pasú, entonces, aspira a la perfección final del ente, y en general a toda perfección. Impulso arquetípico y aspiración ética son, pues, sólo dos aspectos aparentes de un mismo proceso evolutivo, y ello no puede ser de otra manera porque el pasú, para la ética demiúrgica, sólo es uno más entre todos los entes evolutivos, entes cuya finalidad constituye el bien del demiurgo. Bajo el impulso de su propia evolución, el pasú debe aspirar al bien. Es su naturaleza, el rasgo ético esencial de su carácter. Por eso, al evolucionar con un impulso que lo dirige hacia su propia perfección, coincidentemente, el pasú aspira a la perfección de cuanto lo rodea, de los entes naturales, de los objetos culturales, de la cultura en la cual está inserto, etc. Pero en este aspirar a la perfección, naturalmente, el pasú vive permanentemente proyectado hacia el futuro, en la espera de lo bueno por venir. De aquí que su actitud ética frente al hecho cultural, es decir, su respuesta moral frente a la pregunta ¿qué debo hacer?, sea una actitud, una respuesta naturalmente esperanzada. Por último, recordemos que el hecho cultural es una superestructura integrada ónticamente por objetos culturales, vale decir, por entes a los que el pasú pone sentido simultáneo con su presencia expresiva. Si en ese acto de expresión por el cual justamente viene a la existencia el hecho cultural, subyace, como hemos visto, una esperanza, una aspiración a la perfección, no debe extrañar que los entes vean confirmadas sus perfecciones en potencia, sus entelequias potenciales, y tiendan sin obstáculo hacia ellas. Pero en ese proyectarse esperanzado hacia el futuro, en el cual el pasú espera ver concretadas las perfecciones en potencia, puede ocurrir que la intrincada trama de la realidad frustre sus expectativas, impidiendo al ente deseado completar su desarrollo. Aunque tal caso sea frecuente y los entes cumplan rara vez lo que se espera de ellos, el pasú no tiene modo de evitarlo, como no sea apurar su propia evolución o contentarse con esperar el acaecer de la evolución del ente deseado. Para completar todo cuanto hemos visto hasta aquí, cabe agregar que la aspiración a la perfección que caracteriza a la ética psicológica del pasú
se opone esencialmente a la inspiración, a la liberación que describe la ética noológica del Virya despierto. Sintéticamente, la diferencia es la siguiente. Mientras la aspiración es expresión del arquetipo Manu, un aspecto aparente de su impulso evolutivo, la inspiración es producto del espíritu o del paráclito. Mientras la aspiración arquetípica proyecta al pasú en el tiempo trascendente, la inspiración espiritual eleva al Virya por sobre el tiempo trascendente y lo conduce hacia lo atemporal, es decir, hacia el self. O sea, mientras la aspiración sume al sujeto del pasú en la fluencia temporal, la inspiración detiene en el yo del Virya la fluencia temporal. Por eso, mientras la actitud ética del pasú es esencialmente esperanzada, la actitud ética del Virya despierto está vacía de toda esperanza, de todo deseo, de toda confianza, de toda expectativa, de toda anticipación. Aunque no por eso sea necesariamente desesperanzado, indeseante, desconfiado, distraído o indiferente. El Virya despierto actúa en el momento justo, es decir, en el kairos, paradójicamente sin haber esperado jamás el kairos. Pero en ese momento, el Virya despierto actúa con honor, con una voluntad inspirada por la gracia del espíritu, y por eso el kairos es un momento ético del Virya despierto. Y mientras para el pasú la perfección del ente y su finalidad entelequial representan un bien evidente, algo deseable, una esperanza y desde luego un valor superior, para el Virya despierto la evolución de los entes representa un proceso dramático. Su perfección carece de valor y el advenimiento de la entelequia constituye una catástrofe.